En vivo, desde la octava, en el corazón de la Ciudad de México, para todo el país, en contexto. Es momento de ponernos en contexto con Rubén Luengas. Esta noche Pablo Moctezuma Barragán nos cuenta cómo México perdió su autosuficiencia en materia de vacunas. En contexto. 81.400 personas. En contexto con Rubén Luengas. México era un país autosuficiente en lo que se refiere al tema de vacunas. Dejó de serlo. ¿Por qué? Le doy la bienvenida al doctor Pablo Moctezuma Barragán, vocero del Congreso de la Soberanía y doctor en estudios urbanos, que nos acompaña esta noche. Pablo, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Rubén, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias, Pablo. Cuéntanos, ¿por qué perdió su soberanía México, autonomía, quiero decir, con respecto a las vacunas? Sí, bueno, México tiene más de 100 años de experiencia, de hecho, desde el siglo XIX. El doctor Balmis en 1804 empezó a producir vacuna para la viruela. Posteriormente, de 1868 a 1891, el doctor Gavino, el doctor Lisiaga, el doctor Miguel Otero produjeron vacunas contra la viruela, contra la rabia, contra la tuberculosis. Ya en 1905 se fundó el Instituto Bacteriológico Nacional, que después se transformó en 1921 en Instituto Nacional de Higiene. Entonces, desde ese entonces empezaron a producir vacunas. En 1990 éramos uno de los 7 países del mundo que producía todas las vacunas de la Organización Mundial de la Salud, que tenía en su programa ampliado de inmunizaciones. Hasta 1999 la Gerencia General de Biológicos y Reactivos producía todas las vacunas y dependía de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Pero bueno, en las épocas del neoliberalismo y las privatizaciones, los organismos financieros internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la OCDE, comenzaron, primero nos endeudaron y luego nos empezaron a someter a determinadas políticas privatizadoras en todos los sectores. En el caso de las vacunas, lo que hicieron en 1999 fue crear Birmex. Y ya Birmex ya no era una empresa del Estado, sino paraestatal, pero además le dieron autonomía financiera y jurídica. ¿Y qué es lo que pasó con Birmex? Que en lugar de seguir produciendo las vacunas, comenzó a comercializarlas y a comprar miles de millones de dólares en vacunas, con la consiguiente corrupción propia de la época neoliberal, de modo que hoy Birmex produce nada más unas 3 vacunas contra el tétano, difteria, poliomielitis, y todo lo demás lo compra a corporaciones extranjeras y nacionales. Y ahorita que estamos urgidos de tener la capacidad de producir nuestras propias vacunas, se van a gastar más de 100,000 millones de dólares en compra de vacunas, y no tenemos esa capacidad. La UNAM, el Politécnico, la Universidad Autónoma de Querétaro, incluso el mismo Instituto Mexicano del Seguro Social, están ya empezando a trabajar una vacuna, pero sin recursos, mientras que las farmacéuticas tienen presupuestos pues de cientos de miles de millones de dólares. De modo que México sí ha sido autosuficiente, fue una potencia en producción de vacunas, exportaba a 15 países en el año de 1990, y esto fue desmantelado por las políticas neoliberales. De modo que hoy, ante este gran problema de la pandemia, tenemos que retomar ese camino de la soberanía industrial y en el aspecto de producción de vacunas, producir nuestras propias vacunas. Hemos sido capaces y somos capaces de hacerlo, y hoy por hoy es necesario.
Muy bien, Pablo, pues qué bueno para que nos ayudes a poner en contexto el tema de las vacunas y qué pena que México haya dejado incluso de exportar a 90 países y haya dejado de ser autosuficiente. ¿A qué? 15 países. Perdón, 15 países. No sé de dónde saqué 90. Pablo, te agradezco mucho tu participación. Gracias a ti, Rubén. Buenas noches. Gracias, Pablo Moctezuma Barragán.